a todos, bienvenidos al podcast de Mamá Oposita. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que me estés escuchando. Espero que estéis todos bien, que o bien estéis descansando mucho o bien estéis pudiendo adelantar algo. Yo por mi parte voy a seguir estudiando, pero digamos que a un ritmo un poquito más relajado este mes de agosto. Y bueno, hoy vamos a ir, como os he puesto en el título, con dos técnicas de estudio. La primera va a ser el podcast evolucionado y la segunda es el método Feynman. Vamos a ir primero con el podcast evolucionado. Como os podréis imaginar, un podcast se está refiriendo a algo que tú grabas, ¿vale? Esto va a tener que ver con las personas que son más auditivas, pero creo que es muy interesante porque como ya os conté, yo sí que me llegué a grabar algún tema y ponérmelo muchas veces, escucharlo, pero la verdad es que me aburría. Y este método, la verdad es que me ha gustado mucho porque es el podcast, pero no el podcast normal, es el podcast evolucionado. Y este podcast evolucionado, ¿qué es? Es grabarte un tema, pero de una manera bastante, vamos a decir, cómica, para que tú, cuando lo estés escuchando, no te aburras. Podemos poner... como si fuéramos podemos poner diferentes voces, como si fuéramos un presentador de un programa de radio, como haciendo entrevistas, ¿vale? Sería una forma de contar el tema mucho más divertida. Y así lo grabaríamos y lo iríamos como iríamos un tema normal, pero será mucho más ameno. Este no lo he probado aún, pero sí que de todos los que os voy a explicar es uno de los que tengo claro que sí que quiero probar un poquito más adelante cuando ya tenga cerrados todos los temas. Después, en segundo lugar, tendríamos el método Feynman. El método Feynman no es más ni menos que el tema, mirarlo, comprenderlo, lectura comprensiva. Es muy importante entender, porque este método nos obliga a entender. Vamos a leer el tema y con el mismo tema delante vamos a intentar reescribir el tema con nuestras propias palabras. Porque luego hay muchas veces que llegamos a un examen y tenemos muchos problemas porque no recordamos una frase o una palabra, pues porque no son palabras o frases que solamos utilizar, sino que digamos que ya están prehechas en ese temario que compras o que te dan de la academia, etc. Entonces, la cuestión de esto es hacer tuyo el tema. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir el tema con nuestras propias palabras. Y esto implica que lo tenemos que comprender, sin lugar a dudas. Porque si no, tú no lo podrás reescribir. Y lo segundo que vamos a hacer es, con el tema nuestro normal y el que hemos reescrito delante, vamos a explicar en voz alta. Puede haber alguien o puede haber nadie, ¿eh? Puede haber un peluche, si queréis. O si está vuestra madre, perfecto. Si está vuestra abuela, mejor aún. Porque el objetivo de explicar el tema va a ser nada más y nada menos que lo entienda tu abuela, o que, para que nos entendamos, que lo pueda entender hasta un niño de 6 años. O sea, vas a reducir la idea a su sencillez máxima, de modo que la idea en ti va a quedar mucho más clara y mucho más concisa. ¿De acuerdo? Entonces, repaso. Estas dos primeras técnicas de estudio son: primero, el podcast evolucionado. Grabamos como si fuera un programa de radio. Bueno, esto también es verdad que es para personas un poco más extrovertidas, pero bueno, como al final lo estás grabando para ti, no tiene por qué oírlo nadie. Bueno, si te apetece. Luego lo puedes colgar. Vamos, si hacéis eso, llamadme, por favor. Que seré vuestra fiel seguidora por siempre. Pero eso, lo puedes grabar para ti mismo y da igual si haces o no el ridículo. ¿De acuerdo? Porque al final te vas a oír tú solo. Y puedes empezar, pues eso, como un programa. Buenos días, América. Hoy os vamos a traer el tema 1, que va a ser los planetas, el universo. Y en primer lugar, el primero de la clasificación, tendríamos al planeta, ¿vale? Imaginaos. Es un poco así una dramatización de lo que podría ser, pero bueno, cada uno también tenemos nuestro estilo de estudio. Y yo entiendo que las personas más serias, pues igual esto se les va un poco de las manos. Pero es verdad que a mí me haría mucho más gracia escuchar eso para repasar. No me pesaría tanto como escuchar... que ya me grabé el tema 1. Es que no me acuerdo ni del nombre, perdonadme. Solo me acuerdo de la temática. Es que poner unos nombres, unos títulos de largos a los temas que yo no lo puedo comprender. En fin.
Imaginaos, ¿no? Esa sería un ejemplo de cómo sería el podcast evolucionado, pues el podcast normal, el grabar ya lo diré, el grabar el tema normal sería tema 1, el universo y los planetas. Punto 1. Los planetas del sistema solar y su clasificación. Punto 2. Vale, así, claro, ahora yo entiendo, no os creáis, porque el hecho de hacer los podcasts para vosotros a mí me ayuda muchísimo porque estoy descubriendo muchísimas cosas. El hecho de informarme para hacer los podcasts a mí también me construye. Entonces, al final es un trabajo que hago que espero que os ayude, pero que realmente también me ayuda a mí. Entonces voy aprendiendo y a veces me oigo en los primeros podcasts que grabé, que no hace tanto, y hay cosas que digo, por ejemplo, yo sí que os lo quería comentar, en uno de los primeros podcasts, en el de Yo no puedo, justamente, dije que yo no me veía levantándome a las 6 y bueno, a ver, no me estoy levantando a las 6, me estoy levantando a las 7, pero durante el curso es probable que me lo adelante por lo menos media horita, entonces quiero decir que todo llega, podemos cambiar de opinión. Lo que digo no es taxativo, es decir, no es mi palabra y es así, punto. No, yo voy cambiando, voy evolucionando, voy aprendiendo y yo también os lo voy a ir diciendo con toda naturalidad. Ya os digo siempre que no soy ninguna preparadora, no soy profe de profes, ni soy nada, pero sí que intento evolucionar, intento compartir lo que veo, lo que siento y lo que creo que os puede servir. Entonces, que me enrollo. Perdonadme, ¿eh? La primera técnica de estudio es el podcast evolucionado, mucho mejor que un podcast normal, estaremos de acuerdo. Y la segunda, el método Feynman, que se basa en que comprendas al final lo que estás haciendo. Y para eso hacemos un trabajo de reescribir el tema y la segunda parte que sería explicarlo en voz alta, tú solo o a alguien, no importa, pero con una idea clara y muy comprensible. Y eso sería todo. Espero que os hayan gustado estas dos primeras técnicas. Nos quedan unos cuantos podcasts por delante de técnicas de estudio. No sé si iré variando con otras temáticas, a lo mejor sí, porque tengo en la libretita de ideas del podcast varias cosas que os quiero comentar, que me parecen importantes. Os dejo porque me reclaman mis hijos. Esto es, una vez más, la maternidad real. Y espero que tengáis buen comienzo de agosto, que descanséis mucho. Un besazo a todos y ya sabéis, escribidme en @soyprofedebio o por aquí por iVoox y para lo que necesitéis, ahí estoy. Un abrazo muy grande y mucho ánimo con este calor. Adiós.